Dai, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lindísima melodía, fundadora y corresponsal en Bogotá, la hermosa capital colombiana. Recibe un gran abrazo. ¿Cómo estás, Dai? Me encantó la melodía. Hola Francisco, muchas gracias. No, pues aquí la tarde algo fría, aquí en la capital. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora en diferentes partes del mundo. Quien les habla, Adara Dayana, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en simultánea con Ciudad de México, bella capital mexicana, con nuestro fundador y corresponsal, Francisco Hernández. Le damos la bienvenida al aire del programa Compartiendo en Plenitud, desde esta tu radio Dayadara Stereo, compartiendo con ustedes las diferentes temáticas con las que nos enfrentamos en la vida diaria y a su vez facilitando unos tips muy sencillos de cómo podemos manejarlo para generar una vida positiva y en plenitud utilizando las herramientas holística y PNL. Les enviamos un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos y esperamos que disfruten de nuestra compañía en línea y sobre todo de gran ayuda para mejorar cada día como personas en todas las áreas de la vida. Qué bueno que te haya gustado el tema, muy colombiano de una cantante colombiana. Sí, la verdad estuvo genial. Oye, Dai, ¿y qué es lo que nos Okay. apetece el día de hoy? ¿Cuál es el tema con el cual vamos a arrancar? Cuéntame. Bueno, el tema que traemos a coalición el día de hoy es gestionando adecuadamente nuestras emociones. Muy interesante que en algún momento reaccionamos o accionamos. Pues sí, es que eso es un tema que nos concierne a todos porque no todos sabemos reaccionar de una manera adecuada. La emoción es una reacción, ¿no? Y pues el problema está en cómo expresamos dicha emoción. Exactamente. Usualmente ante cualquier situación explotamos, reaccionamos, somos como un globito a punto de explotar o un volcán a punto de hacer erupción y realmente aquí lo importante más bien es ir sacando poco a poco en el momento en que nos vayan sucediendo esas emociones, sacar todo eso que se va antes de que se vaya acumulando y explotemos con cualquier persona, no necesariamente con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, con cualquiera, con quien se nos atraviese, llegado el momento podemos explotar. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, eso es malísimo. O en el sentido contrario de que en el momento en que no se expresan las cosas, pues el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Y lo manifiesta de una forma negativa. Ahí es cuando tenemos que estar pendientes al llamado del cuerpo. Exactamente, Day. Aquí lo que vamos a poner muchísima atención es lo que veníamos platicando en temas pasados. Es el hecho desde cuando vamos generando nosotros este diálogo interno, en el momento que vamos generando un pensamiento y vamos generando emociones. Esas emociones están catalogadas básicamente en 6. Esas 6 serían de la parte negativa, lo que es la tristeza, la ira, el miedo, el asco. En la parte positiva tenemos la alegría y como neutro tenemos la sorpresa. ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, acerca de la tristeza, Dai? Bueno, pues esta emoción, aunque no nos hayamos dado cuenta o de pronto no nos parezca, es una emoción muy importante. La cosa es gestionarla de manera adecuada porque la tristeza es necesaria. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos expresar la tristeza que sentimos dentro? El problema es cuando se prolonga demasiado y ya tiende a convertirse en una depresión. Eso es lo malo cuando se lleva al extremo, pero la tristeza en sí, entre comillas, no es del todo negativa. Es parte como del reír, ¿estás de acuerdo? Estamos viendo, por ejemplo, en algún momento alguna película que nos mueve algún tipo de sentimiento, estamos sentados disfrutándola y nos llega ese detallito de tristeza y lloramos. Entonces también lo conveniente es sacar ese sentimiento. Es como si en algún momento estamos nosotros viendo y checando de la emoción. Estamos viendo una película y esa película tiene muchísimas
escenas que nos hacen reír. ¿Qué sería de nosotros si no riéramos, si no explotáramos en risa, que nos contuviéramos? Toda esa energía quedaría ahí atrapada. Así es. Y por otro lado, cuando tenemos ganas de llorar, pues hay que llorar, nunca hay que dejarlo ahí atrapado, porque se va generando todas esas emociones y vamos inflando el globito y se va generando y va inflándose a tal punto que explotamos. Así es, ahí es donde tenemos que entrar a estudiar, a checar, como dices tú, a echar una revisión al tipo de pensamiento que estamos almacenando o que estamos acogiendo o que estamos incubando en cierta manera. Porque ¿qué es lo que prolonga esas emociones? Las emociones no podemos evitarlas, ni es bueno tampoco reprimirlas, ni mucho menos ignorarlas. Hay que expresarlas. Pero entonces, ¿cuándo es que se complican estas emociones, sobre todo las entre comillas negativas? Cuando nosotros alimentamos y alimentamos y alimentamos el mismo pensamiento y una y otra vez, pues ese pensamiento va cogiendo fuerza y la persona ya va tomando demasiado en serio esa situación o esa persona que le haya generado ese tipo de tristeza. Exactamente, como bien mencionas, una emoción se genera únicamente por 90 segundos, nunca se va a generar por más tiempo ni va a permanecer ahí por toda la existencia. Lo que pasa es que de esos 90 segundos nosotros las agarramos, las retomamos y le damos mucho más impulso. Una vez que sucede, la volvemos a retomar y la encarreramos. Por ejemplo, cuando llega ese momento de tristeza y estamos empezándonos a deprimirnos y decimos, ¿sabes qué? Me dijeron por ahí que cuente hasta 10. Mi novia me dejó. Sí, 1, 2, y estoy contando, llevo 3, y pues seguramente eso que me acaba de decir por algo me dejó. Entonces estoy retroalimentando esa emoción y por cada vez que la retroalimento va tomando mucho más impulso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese detalle. Entonces únicamente se generan por 90 segundos. En el momento en que se vuelve a retomar esa emoción de tristeza, hay que detener de forma inmediata a ese maguito mágico, a ese generador, a ese diálogo interno, para evitar que continúe. Así es lo mismo que la siguiente emoción que veremos, que es la ira. Esa sí que es complicada cuando no se maneja bien. No se puede evitar sentir enojo por algo, ¿no? Y es normal que la persona se enoje. El problema es que estalla en furor y acaba con el que tiene al frente, sea con palabras, sea acción violenta también, que puede romper cosas, puede golpear a alguien, puede golpear a un animalito y no se mide. Y es una ira que enceguece inclusive. Esa sí enceguece, porque llega un momento en que la persona se olvida de sí y reacciona con pura furia. Claro, exactamente. Entonces ahí lo que vamos haciendo es generar y retomar cada una de esas emociones de tal manera que se van impulsando al punto de que, como les vuelvo a repetir, explotamos, le vamos ahí asimilando, acumulando, y es como un tipo anaquel que vamos ahí apilando cada una de esas emociones hasta el grado máximo de que ya no caben y se nos vienen encima. Así es. ¿Y qué me dices de la emoción del miedo? Pues el miedo también, como en algún momento todos tenemos miedo, es imposible evitar esa emoción, pero más bien aquí la situación es evitar, eliminar, más bien es el reemplazar y saberla manejar. Sí, por ejemplo nosotros, o en el caso muy particular, decimos vamos a transmitir, y en mi voz interior, ¡qué miedo! Pero bueno, es una emoción, claro, y es una emoción de alegría de poder estar participando aquí. Y realmente esa situación, si la maximizara yo y la potencializara, imagínate que sería de mí. Así Sí, es. cuando vamos a dar alguna plática, son emociones que se sienten y es imposible evitarlas. Si te da, ¿por cuánto tiempo? Tú lo decides. Te puede dar por 5 segundos, por 10 segundos. En ti está cómo manejarlas y de alguna manera esa parte de la interpretación, hacer la transformación, convertir, hacer el switcheo y ahora toda esa emoción que estás sintiendo en forma de ansiedad o en forma de
de miedo, pues potencializarla, pero en el sentido positivo, de decir, bueno, todo eso la voy a convertir en energía para que la transmisión que yo esté haciendo o lo que yo esté explicando, pues sea fluido. Totalmente de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo en que el miedo en sí es un instinto de supervivencia, ¿no? ¿Qué sería si nosotros no tuviéramos miedo, por ejemplo, a los animales salvajes, por decir? O un miedo a un peligro inminente, un peligro real. Entonces, el miedo en ese sentido es bueno porque nos protege de cosas. El problema radica es cuando éste se acrecenta y genera ansiedad, genera angustia y te limita. Entonces, hay tres reacciones del miedo. Uno que puede paralizarte, otro que te puede salir en huida, te das de fuga, te escapas, o el otro que es el que, pues, en esencia se debería tomar, que es afrontar el miedo. Pero entonces, Exactamente. así es. Así es, entonces, el miedo sí, tenemos que mirar cómo reaccionamos frente a eso a ese estresor o a ese punto que nos activa, ¿no? Si quedamos paralizados, eso sí es muy complicado, porque eso nos puede atajar muchas cosas y puede ser fatal. Si salimos de huida siempre, pues cada vez que nos encontremos envueltos en una situación que nos genere miedo, vamos a estar huyendo. Eso no es tan bueno. Lo ideal es afrontarlo, que aunque sienta el miedo, la ansiedad, esté sudando, esté temblando, esté presentando los síntomas que presente, igual le haga frente de una forma adecuada, ¿no? Porque tampoco nos podemos aventar a un tigre de sable y que nos haga pedacitos, ¿no? Tampoco. Claro, Dai, exactamente, sí. Sí, entonces más bien aquí lo importante es saber reconocer, una vez que estamos reconociendo eso que nos está sucediendo, qué es lo que nos está pasando en nuestra mente, qué es lo que está, qué emoción está despertando, en ese preciso instante hay que hacer una acción. ¿Cómo podríamos accionar, por ejemplo, para estos que hemos estado ahorita explicando, esas emociones, Dai? Bueno, las tres primeras emociones de las que hemos hablado, que es la tristeza, ¿no? Entonces, en el caso de la tristeza hay que analizar qué nos quiere enseñar la tristeza. La tristeza normalmente nos lleva a una introspección, nos lleva a reflexionar qué es lo que hemos estado haciendo, que de pronto no ha estado bien. O sea, eso es lo bueno y ese es el objeto de la tristeza, el nosotros poder encontrar qué es eso que nos ha hecho daño y que podemos cambiarlo. Entonces, si tú te das cuenta cuando hay un momento de crisis en cualquier área de la vida, cuando se toca fondo, se siente tristeza y una tristeza muy profunda. Entonces ahí es cuando la persona hace como un alto en el camino y dice, pero espere, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? Y entra a reflexionar, entra a evaluar y a buscar un punto de equilibrio. Cuando ya se encuentra eso, lo ideal es cambiar esa emoción por la emoción contraria. Buscar qué es lo que nos ha hecho sentir alegría, que ese es su antagonista, por decirlo así. O sea, la alegría y el antagonismo, la tristeza. Pero no pueden estar separadas la una de la otra porque igual es necesaria. Lo que sí debemos evitar es alimentar ese pensamiento o ese suceso que ya pasó y que aún después de haber pasado seguimos recordando y entonces eso es lo que potencializa al convertir eso en una depresión. Claro, Dai, entonces estaríamos hablando del tiempo pasado, que mire, qué es lo que estoy observando en mi pasado que me está generando ese estado de tristeza, qué es lo que me está produciendo la tristeza. Entonces habría que hacer una tablita donde pongamos qué es lo que me está generando la tristeza, el por qué me la está generando y el cómo podría yo cambiar ese estado de esa situación, cómo podría yo superarlo. Así es. ¿Sería de esa manera, Dai? Sí, estoy de acuerdo porque, bueno, así entramos a mirar qué es lo que nos afecta y por qué nosotros permitimos que nos afecte eso. Está en nuestras manos atajar muchas de esas falencias, de eso que esté causando dolor, ¿no?
Entonces, muchas veces la tristeza viene por nostalgias, por cosas buenas que hubieron pasadas y que en el presente ya no tiene, por ejemplo. O también de que alguien te dijo algo y te hizo sentir muy mal y como que te marcó y sigues acompañado con esas palabras y las escuchas todo el tiempo en tu cabeza. Todo el tiempo te está hablando y te está diciendo no sirves, no vales, no puedes hacerlo, y cosas así, el no, 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 no. La negatividad, lo negativo siempre va pegado, arraigado a la tristeza. Claro, Dai, entonces aquí tocaría también a un momento como nosotros estamos generando, desde donde se está propiciando. Por ejemplo, si en algún momento, ¿qué es lo que tenemos como foco de atención? ¿Estás de acuerdo? Tocaría yo un tema muy así como ejemplo. Cuando llega un niño después de clases con las calificaciones y le entrega al papá a la mamá, oye, mira, papá, tengo calificaciones muy buenas. Entonces empieza a revisar el papá a la mamá las calificaciones: español 10, matemáticas 10, naturales 10, ciencias sociales 5. Hmm. Y empieza el reproche. Entonces más bien es ese foco de atención que tú estás comentando, que estamos generando, ¿no? A partir de lo que se está suscitando, que es lo que nosotros estamos poniendo atención, y que bueno, que también le estamos dando importancia como parte receptora del mensaje que nos están transmitiendo. Así es. Y así es lo mismo con la ira. Si hay algo que nos molesta de sobremanera, es necesario, indispensable, manifestarlo. Ahora, el dilema está en cómo lo manifiestas, cómo lo dices. Porque es que si retienes la ira, lo que haces es llenarte y llenarte y llenarte y llega un momento en que se siente como el estilo la olla pitadora. Empieza pite y pite y pite y pite y llena y llena. Y entonces cuando se explota esa olla, pues ya te imaginarás. Entonces ahí es cuando las personas llegan y se acuerdan, porque es que la ira es gradual, la ira no es que estalle así nomás, no, es porque va guardando cosas, va guardando cosas y va guardando cosas. Entonces se acuerda por ahí, en la mente le sale la cara del jefe diciéndole, ¿usted por qué no hace las cosas bien? Es que lo voy a despedir si sigue esto así, que no sé qué, y entonces recuerda y ve, inclusive lo ve más exagerado, ¿no? Como que Sí, pone a la cara del jefe como la cara de, mejor dicho, de un monstruo allá gritándole, gritándole, y entonces a ese mismo momento empieza, pero este es mucho desgraciado, pero como me amenaza de esta forma, pues que consiga otro empleado y ya. Y entonces ahí es cuando o se zafa de palabras o va y avienta cosas al aire o va y sí, rompe claro. cosas o simplemente le pega el insulto y esa es la forma de esa persona en su momento, decir su manifestación de lo que no le gusta, su inconformidad. Hay otras personas que con ira se quedan calladitas y con la mirada lo dice todo. Pero Claro, entonces, sí, dime. sí, pero entonces el inconveniente es que esa persona sin darse cuenta está generando una hipertensión arterial porque las iras acaloran la cabeza, causa daños arteriales, entonces la sangre no circula bien y mejor dicho, ahí es cuando empiezan con el dolor de cabeza, y que el pitico en el oído y con esos síntomas físicos así, o se le alborota la gastritis, lo que llamamos la gastritis, empieza con dolor de estómago, las emociones también son muy viscerales, entonces a nivel orgánico se siente el dolor de estómago, el dolor de cabeza, que no, que siente agrieras, que no, y es por eso, porque por no manifestar en el momento que es lo que nos molesta. Claro, entonces ahí estaríamos abarcando los tiempos en el pasado, qué fue lo que sucedió, cómo lo estoy interpretando, y a su vez estaríamos también tocando la parte futura. Y ahora que lo vea yo le voy a hacer tal, y ahora que tarará le voy a pasar tal. Ajá. Así es, Entonces hay que poner muchísima atención, como bien comentas, entonces en el diálogo interno que estamos generando en el futuro, en el pasado, y estamos a evitar estar en el presente. exacto. Y con el tema del miedo, cualquiera que sea el tipo de miedo, hay que entrar a evaluar si es un miedo real.
porque si es un miedo que no tiene fundamento, es estrictamente mental. Entonces hay que trabajar ahí a raíz del pensamiento. ¿Qué es eso que te asusta? Si es un animalito, de ahí es que provienen las llamadas fobias. Entonces, que tiene miedo a volar, que le tiene miedo a las arañas, que le tiene miedo al agua, y va a entrar uno a mirar y pues incluso en su vida no ha pasado un evento que dispare o active esa emoción. Pero ¿qué es lo que pasa? El cerebro asocia cosas. Entonces, digamos, el niño está viendo una película de terror y resulta que en esa película de terror al protagonista le pasó de todo, pero resulta que los niños tienden a identificarse con esos personajes y lo hace suyo. Entonces, a medida que va creciendo y sin darse cuenta, crece con ese miedo y piensa que el miedo es propiamente de él y no, y resulta que fue generado por una película, por ejemplo. Claro, de alguna manera se está generando un anclaje, como bien dices. Sí, ahora como por otro lado podría ser en esa misma película que te gusta a las 11 de la noche, todo oscuro, lloviendo, habiendo truenos, está la película en su máxima emoción y de repente a lo lejos se oye un gato. Nos asomamos por la ventana y Ajá. vemos ahí a cosa de 30 centímetros un gato negro. Entonces, ¿qué es lo que estamos asociando para en algún momento tener esa fobia a un gato negro o a un gato blanco, un gato del que tú quieras o a una araña? ¿Qué es lo que está asociado en específico a ese evento de esa fobia? ¿Qué fue lo que te sucedió para que tú digas, le tengo miedo a las arañas? Sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo está asociado? Entonces, hay que identificar de forma inmediata, como bien comentas, eso que está asociado a ese evento, a ese que está de forma de anclaje. Entonces hay que desmenuzarlo, llegar hasta el punto muy particular. Bueno, yo le tengo miedo a las cucarachas porque cuando era yo pequeñito, agarraba, caminaba y en algún momento estaba yo desayunando y me cayó del techo una cucaracha en lo que estaba yo comiendo. Entonces le tengo pavor, sí, pero ¿cuál fue el evento? Entonces no es tanto que le tengas miedo a la cucaracha, sino más bien fue ese evento, la emoción de asco que te generó, pero bueno. Entonces hay que ir desasociando hasta qué punto, de dónde se origina, irlo desanclando. Así es. ¿Y cómo sería el tema en el caso del asco, ya que lo mencionas? Pues es una sensación que en lo particular te podría decir, es cuando Es como estás probando desagrado, algo. ¿verdad? Como ¿Vale? desagrado a algo. Sí, es algo que te causa repugnación, algo que te desagrada y que no sabes de dónde se origina. Entonces habría que hacer un vistazo ahí en retrospectiva, qué es lo que está generando ese asco. Eso es como en el caso de que he escuchado de las mujeres en embarazo, algunas que le cogen cierto asco a la comida, a ciertas comidas o a ciertos olores. Exactamente, y es lo que te digo, o sea, en algún momento, ¿qué es lo que estamos anclando para, por ejemplo, si tú eres muy kinestésico y te genera asco la comida, es porque está asociado a que probablemente en esa situación tú estabas comiendo uvas, estabas embarazada, llegó tu esposo borracho, te empezó a gritar, te empezó a insultar, te empezó a decir tal, y dijiste, pues sí, las uvas, no quiero uvas. Porque ¿qué es lo que estoy asociando a ese evento de las uvas? ¿Cómo es que le tengo yo asco cuando estaba embarazada a las uvas? Así es. Sí, porque soy kinestésico, igual pudo haber sido, si soy auditivo, ¿qué tipo de melodía? No, es que resulta ser que cuando escucho esa canción me entristezo, me da asco, me da enojo, pues bueno, ¿qué es lo que está asociado a esa melodía cuando yo soy muy auditivo? Sí, o en la parte visual, qué es lo que yo vi cuando sucedió, si estaba yo viendo, por ejemplo, un letrero espectacular de amor del 14 de febrero y resulta ser que en esa fecha en particular me termina mi novia. Entonces tengo un pavor al 14 de febrero y digo, no, yo no creo en el amor ni creo en tal. Bueno, ¿qué es lo que asocié a esa figura a nivel visual y qué evento fue lo que me sucedió? Ajá. Bueno, eso sí es muy, yo creo que el asco trabaja mucho en lo que es el gusto, el olor y la vista. Son como los tres más
donde se acentúa mucho el asco o el desagrado a ciertas cosas o a ciertos, aún a ciertos momentos, y es porque muchas veces, y esa es la gran magia de la televisión, porque uno ve una cosa Claro. que parece fea o sucia o algo y se llega a presentar en la vida real y guau, ¿qué es esto? Qué horrible. ¿Mm? Eso es Sí, exactamente. Bueno, y en el caso de la sorpresa. Mira, podríamos manejarla como una emoción neutra, que es lo que, por ejemplo, estamos nosotros enojados, estamos enfurecidos. ¿Cómo podríamos romper ese enfurecimiento a través de la sorpresa? La sorpresa te da la calma, hace un estado, un cambio totalmente radical de un estado a otro. Puedes estar triste, te llega una sorpresa y cambias de un estado a otro de forma radical y total. Pudiste haber estado totalmente alegre, disfrutando de una película, risa y risa, llega la sorpresa, entonces ese es el punto neutro. Ok, interesante eso. Pues bueno, la emoción más linda y más poderosa por la fuerza que tiene es la alegría. Si nos damos cuenta, habemos muchas personas, y lo digo también por experiencia, que esta emoción ha sido la que me ha ayudado en muchas maneras a sobrellevar situaciones complejas en la vida. Entonces, si uno es una persona que muchas veces está sonriendo, que a pesar de todo ríe y se alegra de las cosas y gusta y agradece de las cosas que en la vida lo acompaña, pues va a ser más fácil de llevar la situación. Entonces, la alegría es una bomba, o sea, es una bomba a nivel positiva y abre muchas puertas también. Claro que nos recarga. Entonces, algunos métodos que podemos utilizar para poder controlar cada una de estas emociones podría ser la respiración, tener un control de la respiración. Cuando nos sintamos enojados, nos sintamos tristes, respira de forma lenta, pausada. ¿Estás agitado? No, por ejemplo, la parte de la ira nos hace estar en un punto muy agitado, entonces ahí hay que tomar respiración, tranquilizarlo, llevar al punto de equilibrio. Así Sí, es. entonces la respiración es un muy buen método para poder llevar a cabo y permanecer en un estado óptimo. Pues la respiración nos va llevando también al estado de la relajación, que es cuando entra esa serenidad. Cuando se hace un buen ejercicio de respiración, que son respiraciones pausadas y profundas, genera automáticamente una relajación. Entonces el cuerpo como que está tranquilo y la mente está serena y así progresivamente va mejorando esa sensación que tenía anteriormente que era molesta. Por eso también es muy recomendable, en el caso de la tristeza, de la ira, salir y caminar un poco y ojalá en sitios donde haya mucha vegetación, ya que el oxígeno se mueve mucho donde hay plantas. Entonces, en lo posible, sería bonito salir y caminar y respirar, que eso es muy importante. Claro, complementando a esto, otro ejercicio puede ser la visualización, cómo nosotros estamos haciendo ese switcheo de imágenes que en algún momento tenemos, de decir, ¿sabes qué? Ahora que yo vea a esta persona, le voy a tal, no. A través de la visualización podemos hacer ese switch, de cambiar esa imagen de esa película que nosotros estamos generando, entonces reemplacemos esa imagen. ¿Cómo podríamos reemplazar la imagen? Ponerla al centro, como en algún momento lo habíamos platicado en un tema anterior, ponerla al centro de nuestra mirada, de nuestra vista, a la altura de la frente, dejarla ahí de una forma nítida, lo más nítido posible, que es lo que me está generando esa emoción de tristeza o ira. Verla, tenerla ahí, empezarla a ver, en algún momento a despertar de esa parte de la ira, de esa parte de enojo, de esa parte de tristeza. Y una vez que estoy en ese estado, empezarla a recorrer lentamente hacia el lado izquierdo, hacer un switcheo, irla desapareciendo, irla poniendo en un estado más bajito, quitarle lo que es el brillo, pasarla a blanco y negro, y una vez que está en blanco y negro del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es un recorrido hacia la altura de la barbilla, poco lentamente, y hacer ese cambio de irla desapareciendo un poco más, un poco lento, borrarla, irla desapareciendo hasta que quede totalmente blanca. Y una vez que queda blanca a la altura de la barbilla,
recorrerla hacia el lado derecho y reemplazarla por una emoción o una imagen que me esté generando alegría. Entonces ese sería el cambio y sería lo importante, cómo nosotros podríamos hacer ese switcheo de imágenes. Así es, ese es el campo de la imaginación, ahí es donde nosotros somos los protagonistas y podemos transformar y cambiar muchas cosas. Podemos adecuar la situación a la manera que nos gustaría y reproducirla tantas veces hasta que el cerebro lo asimile, que eso es lo que hacemos en el campo de la hipnosis, trabajando a nivel de imaginación. Entonces, hacer unas visualizaciones muy puntuales, si es de, por decir, miedos, entonces trabajas con ese elemento que te causa el miedo y ahí te visualizas de que cada vez que te vas acercando a eso que te genera miedo, poco a poco va desapareciendo. Y después, pues ya se utiliza la imaginación para ver o proyectar lo que nos gustaría, que ese miedo desapareciera y que ya cuando estamos frente a ese factor ya no sentimos nada y al contrario, pues ya empezamos a generar placer, ¿no? De la mano Claro, con ello, exactamente. pues también va lo que es la meditación. En la meditación lo que hacemos es focalizar la atención, es conseguir esa tranquilidad, ese sosiego que nos permite observar los pensamientos y las actitudes y es muy beneficioso, es muy beneficioso porque pues nos ayuda como a recopilar qué es lo que nos sirve y qué es lo que hay que desechar. Hola Dai, Hola. transmitiendo para Dayanara Estéreo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, y desde Ciudad de México para todos nuestros escuchas. Linda tarde, estamos de regreso, Dai. Ok, bueno, pues vamos entrando a la segunda parte del tema, que es creando expectativas. ¿Cómo ves eso? Muy bien, Dai. Aquí más bien son recomendaciones que también vamos a poner muchísima atención. Cómo a través del filtraje o abstracción, qué es lo que estoy filtrando. Haz de cuenta que se me presenta una situación y de esa situación yo estoy filtrando y únicamente estoy poniendo atención, como si estuviera yo en un túnel, elimino todo y únicamente me estoy centrando en esa problemática que se me está presentando. Entonces hagamos un switch de forma inmediata. Cuando, por ejemplo, se me dice, bueno, es que sabes qué, resulta ser que mi novia me dejó por X o Y, entonces estoy olvidándome de las circunstancias que se presentaron y únicamente estoy poniendo mi foco de atención en esa situación. Elimínalo, abre tu abanico de opciones y vamos a tener muchas más formas de poder salir adelante. Así es. Y bueno, de ahí entra también a jugar los pensamientos polarizados, ¿no? Que todo lo lleva al extremo, entonces le da un valor a los acontecimientos de forma extrema y no tienen en cuenta pues aspectos intermedios, las cosas que valora como buenas o malas o blancas o negras, olvidando grados intermedios y eso crea un mundo polarizado y pues eso no es bueno porque padece, lo que padece a los eventos de un extremo emocional a otro, o sea, lo que hace es causar esa bipolaridad en las personas. Está en un momento triste y ¡fum! De un momento a otro resulta eufórico y de un momento a otro vuelve y baja ese estado de tristeza y entonces pues no es muy bueno generalizar, ¿no? Claro, de alguna manera ahí estamos partiendo de los extremos opuestos, de decir, sabes que no, es que todo lo que tú me dices, todo lo que tú me dices está mal. Sí. Entonces nos vamos al extremo total, de un lado, en el lado negativo, en el lado positivo, ¿no? Entonces no estamos teniendo puntos intermedios, hay que poner muchísima atención en esos puntos intermedios, podrían ser la pauta para ir retomando. Otro punto muy importante es la sobregeneralización, como les estaba yo comentando ahorita, que estamos generalizando pero al máximo, de decir, bueno, es que todas las mujeres son iguales. No, eso no aplica. Así es. Pongamos Y pues lo otro que se ve también es la interpretación del pensamiento, o sea, somos los magos los que tenemos la bola mágica y sabemos lo que el otro está pensando, ¿no? Entre comillas. Entonces es esa tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos o las intenciones de las otras personas. Es que yo pensé que tú me ibas a decir tal cosa, yo pensé, yo imaginé que tú ibas a hacer X o Y cosa.
Claro, aunado a eso también viene como complemento la parte de la visión catastrófica, de eso que estamos generando y en un futuro muy inmediato. Lo que pasa es que de todo lo que me iba a pasar era lo que yo pensaba, entonces estamos generalizando y estamos teniendo esa visión, nos volvemos magos de lo que en algún momento creemos y pensamos que todo lo que estamos haciendo se vuelve catastrófico. Sí, que todo lo ve mal y todo lo ve fatal, ¿no? Eso es una exageración. Entonces, lo otro también que se ve es la personalización, que es cuando la persona cree que todo lo que la gente hace o dice es alguna forma de reacción hacia ella, o sea, es como un delirio de persecución, de que ella dice esto porque está en mi contra, o ella actúa de tal manera porque está en mi contra. Claro, completamente de acuerdo, Dai. Aquí también habría que complementar la falacia del control, que todo está fuera de nuestro control, que es culpa mía, que yo pude haber hecho tal o tal situación y que, bueno, ahora yo me deprimo, me enojo porque no lo pude controlar. Entonces esa falacia de control hay que considerarla también dentro de lo que es la parte de las emociones. Sí, esa impotencia de poder hacer ciertas cosas que de pronto de alguna manera podrían mejorar la situación. Pero también está la falacia de justicia, ¿no? Que consiste en valorar, pues, como injusto todo lo que no coincide de acuerdo a nuestros deseos. Un ejemplo, Claro, pues, una persona que suspende un examen y sin evidencia piensa es injusto que me hayan suspendido, por ejemplo. claro, exactamente, y todo se nos hace injusto. Es injusto que esté pasando tal o tal situación con a quién, con los maestros. Es injusto que tal hará, todo lo vemos injusto. Entonces sí hay que poner muchísima atención y énfasis en todos estos puntos que estamos comentando para poder generar emociones positivas. Otro punto muy importante también es el razonamiento emocional, que esa parte de lo que estoy yo razonando, que se me está presentando, cómo lo estoy yo interpretando de esa manera, dándole ese razonamiento, pensando las cosas no nada más por impulso, sino por acción. Así es. También podemos ver la falacia del cambio, pues que consiste en pensar que el bienestar de uno depende de manera exclusiva de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar primero, ¿no? Entonces esa negra costumbre de que no, pues si quieren cambiar el mundo, que ellos empiecen por hacer algo por sus vidas, pero entonces no se da cuenta que el cambio hay que generarlo a partir de sí mismo, ¿no? Para poder sembrar una semillita y pues que así mismo su entorno vaya cambiando también. Exactamente, aunado a eso también la parte de la culpabilidad, que de lo que nos está sucediendo es culpa mía. Usualmente más bien lo que hacemos es etiquetar a las personas y echar la culpa, decir, bueno, es que todo eso que está sucediendo no es culpa mía, es culpa de los demás, es culpa de la atmósfera, es culpa de las estrellas, es culpa del sol, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Vaya cosa, y eso sí que son expertos, por eso es que existe la palabra uno y otros. Cuesta tanto trabajo decir yo, o tú, o él, pero no, ya todo el mundo es bautizado como los unos. Es que los unos, es que los otros. Sí, exactamente, de ahí otro punto también a considerar son los deberías. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. ¿Y yo en qué momento lo debería hacer? Entonces es parte de hacer, asumir la responsabilidad, de evitar que los demás deban hacer las cosas por uno, que los demás resuelvan para que yo resuelva mi vida. Si tú no lo haces, yo por qué lo voy a hacer. Entonces, de esa manera hay que evitar generar emociones de un tercero y contagiarnos de esas acciones, porque si ellos no lo hacen, bueno, ¿yo por qué? Y estoy esperando a que tú lo hagas. Entonces, en ese instante, si nosotros ponemos acción, vamos generando emociones plenas y emociones de alegría. Así es, y pues bueno, esa negra costumbre también de querer demostrar que siempre tienen la razón, ¿no? Y busca la manera para probarlo. Y que el punto de vista mío es el real, el tuyo está loco y está incierto. Entonces, todo lo que me vale a mí es la razón que tengo yo y pues la opinión de los demás entraría en cuestionamientos, ¿no? Claro, entonces parte de esa interpretación vamos a considerarla desde el punto de vista a nivel del lenguaje verbal, lo que
nosotros estamos diciendo con las palabras, cómo nos estamos expresando y cómo le estamos indicando a la otra persona con la cual nos estamos comunicando, de qué manera, a través de las palabras. Otro punto también a considerar viene siendo la parte no verbal, a través de la expresión de nuestro cuerpo, cuando a través de un ademán, si alguien nos pide un favor o si alguien nos comenta algo y torcemos los ojos, torcemos la cara y hacemos ademanes, claro. Entonces, no lo decimos con palabras, pero sí con las expresiones corporales. Entonces también, y eso qué es lo que está provocando reacciones en la otra persona que nos está escuchando. Entonces vamos siendo asertivos en esos dos aspectos. Y el tercer aspecto viene siendo lo que es el lenguaje paraverbal. Entonces eso es lo que estamos diciendo con la calidad y cualidad de la voz. ¿En qué tono lo estamos diciendo? Si tú me pides de favor, oye Francisco, ¿puedes por favor ayudarme a recoger? Y yo te digo, no. Es como un no agresivo. Así es. Si yo te digo, no. Entonces, más bien es la entonación con la cual estamos dando esa interpretación. Yo te podría haber dicho sí, sí de forma irónica, o un sí de aceptación. Entonces vamos también teniendo cuidado en esa forma de entonación para que nosotros tengamos asertividad. Así es. Y pues de ahí parte todo lo que es la voluntad sin acción es papel mojado, ¿no? Cuando nos sentimos decaídos, pues lo primero que perdemos es la voluntad. Y entonces no queremos hacer nada, no queremos ver a nadie y empieza como esa adinamia o ese estado de quietud, ¿no? De que no quiere seguir haciendo más cosas porque se ha dado cuenta que de alguna manera ha salido de la forma en que no esperaban las cosas. Y pues también lo otro es salir de la zona de confort, ¿no? El no estar inmóviles, hay que movernos cuando detectamos que algo no estamos haciendo bien y que no nos hace sentir contentos con lo que vayamos haciendo, ¿no? Claro, esa situación, ¿cómo y cuándo? ¿En qué momento? Todo el mundo decimos, bueno, y sí, ¿en qué momento lo puedo hacer? Cuando tú te sientas que esa emoción de lo que tú estás haciendo te está provocando lo que tú estás generando, esa acción te está generando una emoción negativa. En ese preciso instante hay que movernos. Si no te gusta el trabajo, no te quejes con todo el mundo. Estás sintiendo una emoción que no te está llevando a un buen término, muévete. Si la relación con la que tienes, con tu pareja, te estás sintiendo triste, te estás sintiendo con ira, muévete. Entonces es en el punto de inicio de esa emoción que te está generando. Si es negativa, movernos, poner acción y como bien dijiste ahorita. Y sí, eso de manifestar la inconformidad, sea en las relaciones de pareja, en la labor diaria, con la familia, con los amigos, es necesaria la asertividad, que si nos sentimos, por ejemplo, en una relación que se torna algo absorbente, que te sientes limitado o que te sientes que te están cortando las alas, pues hay que buscar la mejor manera de manifestarlo, pero manifestarlo, porque si no te vas a sentir amarrado, preso, y vas a después a echarle la culpa a esa persona, ¿no? Pero es que por tu culpa no hice esto, por tu culpa no puedo hacer lo otro, o cosas así. Entonces es mejor uno llegar y hablar con la verdad y expresarlo de manera asertiva, y hay veces es mucho mejor hacerlo de esa forma, pero sí hay que buscarlo, o sea, siempre buscando ser sinceros con nosotros mismos, primeramente, y pues ya con las personas con las que tenemos el inconveniente, el cual sea que se nos esté presentando. Claro, exactamente. Entonces habría que, como punto final, hacer una reflexión. ¿Qué es lo que estoy haciendo de lo que me está sucediendo o le está sucediendo en nuestro entorno? ¿Critico? Si critico, lo que estoy haciendo es destruir. O aporto. En el momento en que estamos haciendo aportes, estamos contribuyendo en nuestro entorno. Entonces dejemos de criticar y aportemos en todo lo que estamos haciendo. Si está en nuestras manos, si tenemos esa capacidad de poder expresarnos, tenemos los sentidos, hagámoslo. Así Nos han demostrado las personas, claro, nos han demostrado personas
que les hacen falta piernas, les hacen falta brazos, o no pueden hablar, no pueden escuchar, y lo hacen. ¿Por qué los que estamos completos evitamos hacerlo? Entonces, pongamos de ejemplo a todos ellos y aprendamos que podemos hacer las cosas. Así es. ¿Y cómo es ese camino al bienestar? Ahí es donde entra a jugar nuestra autoestima, ¿no? Ahí entramos a evaluar lo que es la autoconciencia. Ahí es donde nosotros entramos a ver, a reconocer nuestras emociones, sus efectos, qué es lo que ellas han generado en nuestro comportamiento y en nuestro estado físico, ¿no? Y pues cómo nos perciben las personas a raíz de esas reacciones. Y pues para aumentar la autoconciencia, siempre examinar nuestros juicios, en lo posible evitar esos prejuicios y el anteponer o etiquetar, ¿no? Como hablabas antes, el sintonizar nuestros pensamientos, el saber, el conocer muy bien nuestras intenciones y prestar mucha atención a la forma de accionar. También podemos ver lo que es el autocontrol emocional, que eso no significa que lo que decíamos antes, no suprimirlos, reprimirlos o ignorarlos, o tampoco darles vía libre a que hagan lo que quieran, no, pero sí hay que moderarlo, hay que canalizarlo de una mejor manera, regularlos. ¿Y cómo lo regulamos? Autoconociéndonos, haciendo reflexión e identificando esas emociones positivas y entre comillas negativas que experimentamos en el día a día, controlar la forma en que nos expresamos cuando las emociones son muy negativas, ¿no? Bueno, entre comillas, negativas, y promover esa expresión de las emociones de manera positiva. Eso nos favorece muchísimo a nivel personal y pues la relación con otras personas. Y lo que decías tú sobre las críticas, hay que analizar si estamos siendo autocríticos con nosotros de manera constructiva, ¿no? Y lo mismo con las otras personas, si estamos siendo realmente aportativos o si estamos entrando a juzgar. Ya de ahí pues parte lo que es por último la comunicación, que ahí es donde se fomenta el equilibrio emocional. Si nosotros sabemos expresar lo que sentimos en su momento, cuando debe ser y con la persona o la situación que es, créame que las emociones van a fluir mucho mejor, nuestra energía siempre va a brillar, siempre vamos a ser personas alegres y felices, y pase lo que pase, nuestra más poderosa emoción, la alegría, nos va a sacar avantes de muchas cosas. Claro que sí, Dai. Entonces aquí, como punto final de parte mía, yo podría dar el hecho de poner muchísima atención en ese plano de percepción con el cual nosotros nos estamos generando nuestro diálogo interno. Para las personas que sean visuales, ¿qué es lo que te está generando cuando ves ciertas imágenes que te están generando emociones? Para la parte auditiva, ¿qué tipo de música te está llenando? ¿Cómo te lo están diciendo? ¿De qué manera? Las entonaciones. Entonces hay que poner muchísima atención y mucho énfasis cómo nosotros estamos percibiendo y estamos nosotros generando ese diálogo interno, y a través también de la parte kinestésica, como nosotros estamos sintiendo y estamos a través de los aromas, a través de lo que estamos nosotros palpando, a través del sabor, qué es lo que me está generando, qué tipo de situaciones y emociones. Entonces hagamos ese switch, hagamos esa reflexión de dónde está lo que me está causando. Entonces hagamos esa tablita, qué es lo que me está causando esa emoción, por qué me está causando emoción y cómo podría yo transformarla. Exacto. Muchísimas gracias, mi querido Frank, por todo ese aporte. Mira que eso nos va a servir muchísimo, el canalizar de una mejor manera nuestras emociones y aflorar de mejor forma nuestros sentimientos. Recordemos que las emociones es lo que nos hace ser humanos y es lo que nos hace sentirnos vivos. Entonces, en ese orden de ideas, amémonos mucho, revisemos, reflexionemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y busquemos ese punto de equilibrio. Igual las herramientas siempre están en nuestro interior. Te agradezco mucho, mucho, Fran, por todo lo que nos has estado enseñando. Muchísimas gracias, Dai, por todos tus aportes, por todo ese gran conocimiento, por tu tiempo, por estar con nosotros compartiendo.
y sobre todo por la alegría con la cual estamos, digo, y me uno a ti y la gente que nos está escuchando, el transformarnos y no permanecer, el poner acción y de alguna manera transformar lo que estamos haciendo para un mejor bienestar. Pásala genial, Dai. Gracias. Pasen genial. Les mando un fuerte abrazo. Exacto, un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias por sintonizarnos, por sintonizarnos, por sintonizarnos, por sintonizarnos, por sintonizarnos, por sintonizarnos.